Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores y las lectoras de todas las edades son protagonistas. También nos sintonizan en VTV Radio 99.5 FM, así que también los libros y la radio tienen mucho que ver. Hoy vamos a hablar de temas apasionantes, de filosofía, de una época de la historia de nuestro mundo y también de poesía. Y vamos a hablar de filosofía porque nos ha llegado de la editorial Asirema esta novedad, Para leer a Spinoza, de Bernard Potrat, con traducción de Jorge Dávila, que nos acompaña, así como también nos acompaña Juan Antonio Calzadilla Arreaza, filósofo, y yo quiero reiterarte, Juan Antonio, siempre el agradecimiento por haberme hecho entender a Robinson, que para mí era impenetrable hasta que empecé a leer los libros y los análisis que hacía Juan Antonio Calzadilla, y entonces me volví robinsoniana gracias a Juan Antonio. Y si bien Spinoza a mí siempre me había llamado la atención, este libro particularmente es apasionante porque esta selección que hiciste de estas obras, que un extracto lo toma Bernard Potrat, esta traducción que hiciste está tan bien presentada, con unas notas explicativas que aportan tanto, con una dedicación tan comprometida con que nuevos lectores quieran conocerlo. Entonces me vas a poner a releer a Spinoza, que a mí me caía bien. Yo tenía también, y lo hemos reseñado para jóvenes, en la Historia de la Filosofía para Jóvenes, de Editorial Blume, de Jeremy White, tenía una semblanza de Spinoza para jóvenes, pero yo creo que este libro, Para leer a Spinoza, nos va a llevar de la mano hacia uno de los grandes pensadores. Fíjense que qué interesante todas las cosas que tú anotas. Otra manera de imaginar la hostilidad que despertó el tratado de la obra de Spinoza sería la de representar a Spinoza surgiendo en nuestro mundo contemporáneo y en uno de esos países en los que existe la configuración teológico-política que tenía la Europa de su tiempo. Y entonces, fíjense, estamos hablando de los años 1600 y esto es 2015. La comunidad judía portuguesa de Ámsterdam en 2015 reexaminó el caso Spinoza y decretó que su excomunión no puede ser levantada, es decir, execrado de la comunidad judía no se puede levantar, es muy grave. En 2015 todavía dicen que no se puede levantar. Y en 2021 esa misma comunidad declaró persona non grata en el complejo de la sinagoga portuguesa a un investigador norteamericano por haber consagrado su vida al estudio de las obras prohibidas de Spinoza y al desarrollo de sus ideas. ¿Y cuál era el peligro? En resumen, pues él decía que ese Dios judío-cristiano no es otra cosa que un instrumento de poder que sirve para manipular dicho pueblo por medio de la esperanza y el miedo y de ese modo tenerlo sometido y en las malas y también en la guerra externa o intestina, ya que lo teológico político hace estragos, porque entonces él nos presenta un Dios que no es un Dios todopoderoso que podemos personalizar, sino que es algo que está esencialmente en todos y en todo. Es, como decía o le atribuyen a Einstein, yo soy ateo pero creo en el Dios de Spinoza. Es como una energía que está, o algo que está dentro de todos, y esa frase también a la que tú haces referencia en sus distintas traducciones, esa frase de Spinoza, que se traduce como satisfacción de sí mismo, o la entendí yo, o la había entendido yo como el saber que tú eres tú y tú tienes unos límites, y esa es la realidad. Y me pareció, ¿sabes qué? Me pareció tan potente recordar esa frase, porque en los libros de autoayuda nos dicen que nosotros lo podemos todo y nos cargan con un fardo que no podemos llevar adelante. Entonces, este filósofo hace 400 años nos da una cantidad de pautas de libertad, de pensamiento, que
que por tal razón tienen vigencia en este momento. Aquiescencia in se ipso, esas distintas traducciones que tú has reflejado allí. ¿Por qué el interés de seguir estudiando a Spinoza? ¿Por qué tu interés en traducir a quien ha analizado también a Spinoza, tratándolo de llevar a nuevos lectores? Muy bien, Merecira. Está lleno de inquietudes toda la intervención tuya para empezar, ¿no? Quizás a mí me gusta mucho empezar como una pregunta muy pequeñita primero, ¿no? Pero retomo la inquietud que toca más lo personal de por qué el interés en Spinoza, y pues yo tendría que decir francamente que eso es culpa de Bolívar, aunque suene muy raro, ¿no? De hecho, tienes un libro sobre el tema, que también Claro, ha publicado Cirema. que también lo publicó Cirema, sí. ¿Por qué? Porque en lo personal, hace 25 años, cuando votamos por una nueva constitución para nuestra república, pues yo voté afirmativamente, pero debo decir que quedé con una pequeña incomodidad en relación con el texto de la Constitución. Y era que en el artículo primero se invoca que la Constitución tiene como fundamento la doctrina del Libertador. Y entonces yo decía, pero la doctrina del Libertador, ¿en qué consiste? Y el texto constitucional la despliega, pero no lo dice. Y entonces debo comentar, ahora que Juan Antonio me ha hablado de que estamos pronto a celebrar 50 años de la Biblioteca Ayacucho, ¿no? Sí, 50 años de la Biblioteca Ayacucho. Que el primer tomo de la Biblioteca Ayacucho es la doctrina del Libertador, y quien se pregunta qué es la doctrina del Libertador, pues el título, ¿verdad?, de la recopilación de don Augusto Mijares, ¿no? Pérez Vila hace la compilación, Augusto Mijares hace el prefacio. El prefacio. Entonces, claro, ese título es esperanzador cuando uno lo encuentra para conseguirlo. Pero de nuevo, pues yo quedé insatisfecho porque, claro, están grandes textos del Libertador que pues uno tiene que estudiarlo para tratar de sacar uno mismo qué es la doctrina. Y en ese ejercicio, un buen alumno me hizo caer en cuenta que en el libro de don Augusto Mijares, que se llama El Libertador, aparecía una referencia al general Oleri, de acuerdo con la cual Oleri afirmaba que el Libertador se había interesado en la filosofía de Spinoza, y recién nosotros comenzábamos a leer con cuidado a Spinoza, en particular la Ética. Y yo dije, caramba, yo leí ese libro y no recuerdo eso porque seguramente no me llamó la atención, muy joven. Y volví a buscar y no, pues claro, eso se convirtió en un tema muy interesante, es lo que en el libro sobre Bolívar y Spinoza yo bauticé como la hipótesis Oleri. Que podría yo leer la hipótesis Oleri, claro. Que es de donde nace este tomo publicado igualmente por Asirema, y que abre el espacio para la traducción de otros filósofos, como fue el caso de Michel Foucault. Dice Oleari: la metafísica fue su estudio favorito del Libertador en París, en Francia, influido por Simón Rodríguez en 1804, 1805. Pero es de sentirse que la filosofía escéptica hubiese echado tan profundas raíces en su mente. Helvecio, Holbach, Hume, entre otros, fueron los autores cuyo estudio aconsejó Rodríguez. Admiraba a Bolívar la austera independencia de Hobbes, a pesar de las marcadas tendencias monárquicas de sus escritos, pero le cautivaron más las opiniones especulativas de Spinoza, y en ellas tal vez
todo esto está subrayado por Jorge, debemos buscar el origen de algunas de sus propias ideas políticas. No obstante, y a pesar de su escepticismo y de la irreligión consiguiente, creyó siempre necesario conformarse con la religión de sus conciudadanos. ¿Bolívar era ateo o era espinosista? Partiendo de la premisa que si bien Spinoza fundó de alguna manera un ateísmo, alimentó una corriente, como la llama Olearia, escéptica, Spinoza no es un ateo. No. Sí, Claro, es un ateo porque no cree en ese Dios todopoderoso. es malinterpretadamente ateo, porque es un Dios moderno, es un Dios Sí. que se separa de las antiguas escrituras. Pero en base a esa hipótesis, Oleari, como la bautizó No Jorge, lo digas ahorita, así como en los programas, no lo digas ahorita, vamos a hacer un corte y en la próxima parte, fíjense que esto es muy apasionante, esto es muy interesante y Jorge nos lo va a develar en la próxima parte del programa. Ya venimos Muchas con más de la gracias. librería mediática.